Bienvenido al podcast de Cherdi Kala. Satnam, soy la maestra Tera Sundrikor y el día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante, importante. Vamos a hablar sobre el noble óctuple sendero del yoga. Son como los pasos a seguir para poder alcanzar la autorrealización, la iluminación, la liberación total del sufrimiento. Casi cualquier estilo de yoga se basa en estos 8 pasos. Estos 8 pasos los dejó por escrito Rishi Patanjali hace más de 5,000 años. Es como el primer dato que tenemos escrito, ¿verdad? En cuanto al yoga, del que hay registro. Sin embargo, se dice que los grandes maestros, grandes yogis, pues nos platican que el yoga existió muchísimos miles de años antes. Pero bueno, tomando por lo menos de esos 5,000 años atrás, vamos a platicar de esto que es como la base para el yoga. Pero el yoga hablando en su sentido más profundo, porque hoy día en esta parte del mundo, en Occidente, yoga lo relacionamos mucho con las asanas, con las posturas, y yoga es muchísimo más que eso. Justo ahora te vas a enterar de eso. Vamos a platicar de estos 8 pasos que te llevan sin lugar a dudas al objetivo último de la vida, que es la autorrealización. Antes de comenzar, me gustaría compartirte esto, que es de donde tendríamos que partir para inspirarnos a comenzar a caminar en estos pasos. Y es el sufrimiento. Seguramente en algún punto de tu vida te ha tocado estar triste, llorar, sentir mucho dolor dentro y después se pasa y también hay alegrías porque la vida es así, vivimos en un universo de polaridades, entonces hay de todo, pero eventualmente, aunque logremos ciertas cosas, aunque vayamos de viaje, aunque de repente tengamos una pareja o no la tengamos, eventualmente vuelve a haber otro episodio de tristeza, de sufrimiento, y así va la vida. Seguramente a ti te ha pasado, seguramente has llorado mucho, has tenido días de muchas lágrimas y bueno, esa es la vida aquí en el Maya, en la ilusión, en la rueda del samskara, como en este ciclo de nacimiento y muerte. Esa es la característica, que tenemos deseos, tenemos anhelos, a veces los vemos cumplidos, a veces no, y eso nos causa dolor y sufrimiento. Entonces, si tú justo ahora estás pasando por un momento así, si justamente ahora algo duele adentro, o si te ha tocado y de repente, si estás escuchando esto es porque tú ya tienes un llamado. Tú ya te diste cuenta que la vida no es solamente salir a trabajar y pagar las cuentas, sino que hay una parte dentro de ti, esa parte infinita, inmortal, eterna, que es lo que en realidad tú eres. Y a lo mejor si ya te cansaste de sufrir, es súper interesante que escuches estos pasos. Para comenzar, es como el kinder, la primaria, la secundaria, la prepa y la universidad y la maestría y el doctorado del yoga, de la vida, del camino a la realización, porque felizmente ya nos lo dejaron por escrito, ¿verdad? El iluminado, el Buda, dejó todo por escrito, y así como él, ha habido muchos otros y sigue habiendo sadhus que entran en estado de éxtasis, de nirvana, de samadhi, y es la liberación de todo este dolor. Creo que te platiqué que una vez un maestro a mí me dijo, y eso me impactó mucho, me dijo, has reencarnado tantas veces, tantas y tantas vidas, que todo el océano de este planeta Tierra no alcanzaría para todas las lágrimas que has llorado. Y eso me causó un gran impacto, ¿no? Porque, no sé, si alguna vez has estado sentado frente al mar y ves esa cantidad de agua y dices, ¿de verdad yo he llorado todo eso? Y entonces él me dijo, estaba yo en un retiro en la montaña, ¿verdad? Y él me dijo, así que tú decides si quieres seguir llorando, y si decides eso está bien, también puedes llenar otro océano completo si quieres, pero también te puedes decidir a dar pasos firmes en el camino a la liberación de ese sufrimiento. Entonces, hoy te quiero compartir esto. Son 8 pasos. El número 1 son los yamas, y es lo que vamos a hablar en este capítulo. Los yamas. Los yamas son aquellas cosas que tendríamos que sacar de nuestra vida,
Quizás no es fácil decir, desde hoy están fuera de mi vida, porque requiere un proceso, pero por lo menos que conozcas estos aspectos que no suman a tu vida, que no te ayudan, que no te permiten esa liberación. Entonces vamos a comenzar con esto que se llaman llamas, que son aquellas cosas que tendríamos que sacar de nuestra vida. Y el primero es ahimsa, la no violencia. Ese es el paso número 1. Ahora, violencia, cuando hablamos de violencia, a veces nos imaginamos a alguien que está golpeando a otra persona, ¿no? Y eso es violencia, por supuesto, pero hay muchas otras maneras de violencia que son mucho más sutiles, que a veces casi son imperceptibles, pero tenemos que estar atentos. Violencia es, en primer lugar, es el paso 1 a ahimsa es no violentarte a ti, no ser violento contigo, porque muchas veces lo somos. Muchas veces internamente nos decimos que no somos suficientes, que somos malas personas, que no nos merecemos cosas. Y eso tendríamos que quitarlo de la vida. Cuando te sorprendas diciéndote esto, inhala profundo y repite, si te es posible en voz alta y si no, fuerte dentro, así como me acepto absoluta y completamente. Me acepto y me amo. Y con eso es como sanas esa parte que te estás diciendo, porque puede ser el peor verdugo contigo, tú. El más alto grado de violencia es el que experimentamos cuando nos violentamos a nosotros mismos. Entonces, empezar por ahí y de ahí estar atentos de no ser violentos con otros, no tan solo con golpes, puede ser con actitudes, con una sola mirada puede ser muy violento, con palabras. Ahora hay violencia digital también y cuenta, entonces estar muy, muy atentos de eso. También estar atentos de que no se trata de que a fuerza tiene que ser con un ser humano. También entra aquí la violencia a los animales. Por mucho que queramos como no ver esta parte, porque tenemos una costumbre de consumir animales en nuestra dieta, pero sí tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y decir, violencia es eso también, porque hablando del reino animal, nosotros somos como los hermanos mayores, inteligentes y conscientes. ¿Y qué es lo que hace un hermano mayor, inteligente y consciente? Protege a los más pequeños, ¿no? Eso es lo que nos tocaría a nosotros. Esa sería nuestra auténtica responsabilidad. Sin embargo, hacemos todo lo contrario y estamos teniendo a miles de millones de animales en el holocausto total, en el sufrimiento total, en una manera de vivir y tanto la vida que se les da como la muerte que se les da es terrible. Por eso se dice que si tú tuvieras que mirar eso, de dónde viene lo que te estás comiendo, muy probablemente no te lo comerías. Entonces, atención con eso también, porque también cuenta. Entonces, si te cuesta mucho trabajo el dejar de consumir carne, por lo menos ya dijimos, los pasos pueden ser no consumir carne un día o 2 a la semana o reducir las porciones. Puede ser un buen inicio o darle la oportunidad a los que vienen, a los niños pequeños, a que nunca la consuman, no tengas miedo. Como licenciada en nutrición te puedo decir que tú puedes llevar una dieta perfectamente balanceada y completa sin ningún alimento de origen animal. Yo te quiero compartir que en mi caso yo nunca he probado la carne, nací en una familia donde ya se practicaba el vegetarianismo desde mis abuelos, después mi papá, después mi mamá se volvió y ya nosotros nunca la probamos, mis hijos tampoco y vivimos una vida bastante saludable y muy bien. Entonces a quitarnos un poquito el miedo y a darle la oportunidad a los que vienen de no tener ni que probarla, porque cuando nunca la has probado no se te antoja ni por equivocación, ¿no? Entonces, bueno, por ahí empezar. Y, por ejemplo, en la clase de yoga yo hablo mucho de la violencia con tu propio cuerpo. Cuando tú te exiges de más, cuando tú no puedes bajar, pero ves que los demás ya llegaron abajo y tú te exiges, te violentas y te lastimas. Entonces ahí también mucha atención a honrar al cuerpo y pues bajo hasta donde pueda. Y si en verdad quiero bajar más, lo que tengo que hacer es disciplinarme diariamente para flexibilizar mis músculos y eventualmente voy a llegar hasta abajo, porque esto solo requiere de práctica. Pero mientras no, estoy cuidando, no ser violento con mi cuerpo. Entonces, eso es ahimsa. Después sigue satya, que es la veracidad. Y esto habla de, es algo como lógico. Si lo que queremos es alcanzar la verdad,
¿verdad? Volvernos uno con la verdad. Por eso nosotros saludamos Satnam, que significa la verdad es mi identidad. Pues ¿cómo vamos a vivir una vida de mentiras? Obviamente eso nos va a alejar de nuestro propósito. Y si bien es algo bastante común, tenemos que estar como atentos, ¿verdad? De hablar con la mayor verdad posible. Porque recientemente le escuché a un monje decir, y me hizo mucho sentido, él nos decía, la mentira es dulce al principio, pero es amarga al final. Y la verdad puede ser amarga al principio, pero siempre va a ser dulce al final. Entonces, pues apostar por la verdad, hablar con la verdad, ser congruentes con lo que pensamos, con lo que decimos, con lo que hacemos, eso nos vuelve verdaderos, porque si pienso una cosa, digo otra cosa, hago otra cosa, entonces me vuelvo yo incongruente y no verdadero en mi vida. Entonces, tiene mucho que ver cómo estás tú contigo, no es tanto lo que ven los demás, porque los demás pueden ver que estás en una vida de veracidad. Pero si una sola célula tuya no está en congruencia ni en acuerdo total con lo que estás haciendo, pensando o diciendo, entonces no puede ser completamente honesto y verdadero. Entonces, a cuidar esto, por lo menos a evitar decir esas mentiras que no tienen sentido, que a veces las decimos, ¿verdad? Entonces, todo eso quitarlo y de ahí irnos poco a poco a lograr ser honesto. Creo que vale más la pena decir así como, perdóname por ser un ser humano y estar sintiendo esto, a querer ocultar eso y engañar. O sea, a ser honestos, al final mientras estamos envueltos en esta piel, sentimos de todo y muchas cosas pasan y es parte de nuestra naturaleza y no nos tiene que hacer sentir mal. Y recordando que la verdad primordial es la que es contigo, es la que, porque qué caso como aparentar que vivo en verdad si yo me miento a mí mismo, porque estoy viviendo una vida que no quiero vivir, porque estoy viviendo una vida por quedar bien con los demás y no me hablo con la verdad yo. Entonces, lo más importante es empezar siendo honesto contigo mismo, otra vez. Entonces, eso es Satya. Después está Asteya, que es no robar. Igual acá, cuando hablamos de robar, nos imaginamos como esta persona con el antifaz que le está sacando la cartera a alguien, ¿no? Y eso es robar también, pero hay muchas otras maneras muy sutiles en que quizá estamos robando y no nos damos cuenta. Por ejemplo, si yo ahorita te digo esto de que la verdad es amarga y después es dulce y demás, si yo no te digo, me lo acaba de decir un monje, entonces yo te lo digo como si yo me lo hubiera inventado, como si hubiera nacido de mi inspiración. Y eso es una manera también de robar, cuando dices una frase y no citas al autor. Importante es citar al autor, importante es que yo te diga que de lo que yo te platico es que viene de yogis y de maestros que han llegado a mi vida por fortuna y que yo solo vengo aquí a transmitirte, ¿no? De esto yo no puse nada, o sea, solo estoy sirviendo como como un interlocutor para que esto también llegue a ti, quizá de una manera más resumida. Ese es el servicio que quizás yo hago, ¿verdad? Que los apuntes más amplios, hago el resumen, pero solo eso, de ahí todo viene de maestros, de gurús, de swamis que me lo han enseñado. Entonces, no robar también, por ejemplo, mira, cuando tú llegas tarde a una cita, estás robándole el tiempo a la otra persona. Quizás nunca te lo habías planteado así, pero si lo hiciste esperarte media hora, tú sabes que lo más sagrado que tienes en esta existencia es el tiempo, porque y tu energía, ¿no? Porque pues es lo que te sirve para dar tus saltos en tu evolución. Y entonces si media hora la desaprovechaste, es que estás tomando eso que no te ha sido ofrecido de otra persona. Entonces, importante todo esto para evitar tomar lo que no nos pertenece, ¿verdad? Entonces, y desde luego las maneras más obvias de robo, así de que te dan un cambio mal y te dieron más dinero, ahí toca decir, te equivocaste, ¿no? Porque tal vez esa persona que te lo está dando está necesitándolo más que tú y si te lo llevas también eso se te va a devolver todo en la vida, ¿no? Entonces, atención también con eso. Entonces va Ahimsa, que es no violencia, Satya, que es veracidad, Asteya, que es no robar. Después está Brahmachari, que es como el autocontrol. Brahmachari en el contexto del yoga se utiliza como para un control sexual, de la energía sexual. Por eso varios monjes comentan que están en un voto de Brahmachari. Eso quiere decir que están siendo célibes.
Sin embargo, dicho por varios maestros, aquí hay que ser bien honestos con nosotros mismos, porque esto se está hecho como para muy poquitas personas. La gran mayoría de nosotros necesitamos tener una vida sexual sana, ¿verdad? Controlada, pero sí tenerla. Pero habrá quien diga, yo en verdad me siento con eso completamente realizado y puedo tomar el voto de Brahmachari. Para los de la vida normal, digamos, para los que no estamos como ahí en el monasterio haciendo ese voto, lo que se recomienda es el control de tu energía sexual. Es decir, que no te controle a ti la energía sexual, sino que tú controles a la energía sexual. Y esto haciendo un hincapié en que pues tú tienes una cantidad de energía disponible en tu vida para ir del punto A cuando naciste al punto B cuando te vas a morir. Esa energía está como calculada para ir en línea recta de un punto a otro. Si tú te vas a hacer otras cosas, pues no vas a llegar a donde querías llegar. Es como si quieres ir de aquí a Cancún y tienes la gasolina suficiente solo para ir de aquí a Cancún. Pero si tú te vas a otro lado porque quieres conocer otro lugar y después regresas a la carretera a Cancún, pues no vas a llegar a Cancún, no te va a alcanzar la gasolina, ¿verdad? Mismo ejemplo con la vida misma. Entonces, por ejemplo, para el hombre, la masturbación en los libros de biología te dicen, adelante, súper normal, explórate y hazlo. Y sí, en un punto, pero tampoco hay que abusar de eso, porque en cada eyaculación hay una pérdida, dicen algunos maestros, casi infinita de tu energía prana. ¿Verdad? Imagínate, si un solo espermatozoide tiene la potencia para crear a un ser humano, ahora imagínate en una eyaculación de 5,000 millones, hay muchísima energía ahí. Y entonces está bien tener una vida sexual plena, bella, pero también controlada, sin abusos de que quedas completamente dicho por los adolescentes con los que yo tengo contacto. A veces me dicen, es que hasta me temblaban las piernas en el partido porque una noche antes no me masturbé. Claro, entonces hay que saber conocer ahí al cuerpo y decir, voy a poner un orden también en esto. Entonces, importante el autocontrol. Después de Brahmacharya está Aparigraha, que habla de no atesorar. Bueno, en este lado del mundo quizá este sea un tema complicado de entender porque más bien todo el mundo nos dice ahorra, guarda, ¿verdad? Sin embargo, por lo menos tendríamos que comenzar a compartir un poco. La idea es que este universo alcanza para sostener a todos los seres humanos. Esta tierra, este planeta alcanza para que comamos todos. Pero si algunos en esta parte del mundo comemos cosas que requieren de demasiada agua, de demasiada energía, de demasiados recursos, lo que ocurre es que en otra parte del mundo se mueren de hambre. Es lógico. Por eso alguien en las Naciones Unidas dijo, ¿no?, que comerte un bistec es como abofetear la cara de un niño en África, porque si tú en vez de ese bistec te comieras un plato de arroz con frijoles, ese niño en África tendría para comer también un plato de arroz con frijoles. Si tú te comes el bistec de este lado, a él no le toca nada, ¿verdad? Porque para alimentar a ese animalito que tú te comiste, pues se necesitaron miles de kilos de arroz y de tal, y a ellos ya no les toca nada. Por eso se mueren miles de niños diariamente de hambre. Entonces de eso se trata, de no atesorar, o sea, de no guardar. Cuando tú quieres retener algo, muy probablemente es como agua estancada, o sea, no dejas que fluya y el agua estancada hasta empieza a oler mal, ¿no? Entonces se trata de dejar que fluya hasta una respiración. Cuando tú la quieres, así como esta respiración la amo tanto que la quiero dejar aquí conmigo, y no la dejas ir, pues te mueres. Necesitas exhalar, dejarla ir y tomar una nueva. Entonces la idea es que fluya. En la parte económica, entre más das, más recibes. Entre más compartes, más se te abre el canal de la prosperidad y más te llega. Entonces la idea es que si yo estoy teniendo un ahorro está bien y es sano, pero parte de eso yo también lo voy a dar a los que menos tienen. Y de esa manera estoy poniendo en acción este principio. ¿Okay? Entonces son esos 5 llamas que te pueden sumar en tu vida, que te pueden hacer sentir bien, en armonía, en plenitud. Así que te invito a practicarlos y te invito a que no te pierdas el siguiente capítulo, porque ahí vamos a hablar de los niyamas, que son las cosas que sí tienes que incluir en tu vida, y de los demás pasos para alcanzar
la autoliberación, la iluminación. Entonces, gracias por estar. Como siempre, te invitamos a que visites nuestra página web. Se llama Cherdi Kala, que significa espíritu exaltado, y te podemos ofrecer muchas cosas como clases de yoga, de meditación, medicina ayurveda, mucha información importante en cuanto a tu salud, productos naturales, educación, etcétera, campamentos, retiros. Ahora hemos tenido varios con adolescentes y han sido muy sanadores, muy enriquecedores para los niños. Entonces quedas completamente invitado y nos vemos en el capítulo 2 de los 8 pasos hacia la autorrealización. Que tengas un buen día. Satnam.